Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Quintana, estudiante de Ingeniería Ambiental de cuarto semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, perteneciente al CEA de Palmira, y lo que vamos a hacer en esta parte es presentar la tarea número 3, experimento de hongos y bacterias del curso Microbiología Ambiental. Lo que se pretende con este curso es dar a conocer la importancia de la microbiología, que ha traído grandes hallazgos a nivel industrial, agrícola y fármaco. Eh, lo que vamos a hacer a continuación es la evaluación de ciertos microorganismos, bacterias y hongos en medios de cultivo para ver las características que tiene tanto físico-químicas y de reacciones entre sí. Para esta parte, entonces vamos a mostrar los materiales que se utilizaron en el experimento, que fue gelatina sin sabor, los granos de suelo, moho filamentoso, agua estancada y un hisopo para hacer un cierto recorrido con el agua estancada en el medio de cultivo. Para esta ocasión, entonces yo los denominé cultivo 1, cultivo 2, cultivo 3, que es agua de charca, cáscara de con moho y muestra de suelo. Esta es la muestra número 1, el día número 1 de la preparación de los diferentes cultivos con cada uno de los lineamientos según lo exigido en la guía. Inicialmente arrancamos con el agua de charca, que se le hizo el recorrido en C en cuadro y una S al revés, como nos decía la guía. Su observación fue por 8 días. Al día número 4 miramos la presentación de hongo filamentoso llamado Rhizopus, con unas manchas negras que aparentemente, según la investigación, son los esporangios de este cultivo. Eso fue todo lo que pudimos observar. Inicialmente fue un poco bajito el hongo y después fue aumentando según las características investigadas. Él comienza a un color blanco y pasa a una coloración gris y el aumento proporcional. Nuevamente para la segunda observación, la cáscara que tomamos fue una cáscara de zapallo por una observación de 10 días. En el día 3 empezamos a ver cómo el moho empezaba a infectar la cáscara de manera proporcional. En el día 5 pudimos ver que ha aumentado, es mucho más espeso y el llamado hongo Rhizopus se esparce por toda la superficie del cultivo, predominando en el cultivo anterior, tanto como en este, y tenemos unas pequeñas comunidades bacterianas que no pude identificar. Unas son manchas negras y otras son manchas anaranjadas. También pudimos observar que en el día 8 la cáscara empieza a perder absolutamente toda su humedad, poniéndose de un color parco muy gris, ya, y sin tener ningún tipo de coloración como inicialmente arrancó la cáscara. Y lo más impactante que pudimos observar en este experimento fue la aparición de unas larvas pequeñas en la superficie. El hongo filamentoso empezó a desaparecer de manera proporcional, como si hubiera cumplido su ciclo de vida y hubiera pasado a un estado mórbido, como lo pueden observar aquí en la última muestra de los 10 días. Y pues estábamos experimentando y pues por inquietud levantamos la cáscara y pudimos observar una hectárea bastante húmeda en la cual existe la aparición del famoso llamado hongo de la miel ya en su forma productiva, que es una larva. Y pues basado en esto pues investigamos y pudo haber una contaminación por un bicho y por eso pudo aparecer este microorganismo que no lo pudimos observar en el momento en que ocurrió, pero entonces, según investigaciones, es el famoso llamado hongo de la miel, la larva, el gusano de la miel. Para la muestra número 3, que fue la muestra de suelo, inicialmente utilizamos granos de tierra y efectivamente se infectaron de hongo, pero entonces me causó inquietud y puse dos trozos de cemento. Eso son muestras de suelo de cemento. En el día 4, pues el hongo filamentoso empezó a predominar como en los 3 cultivos, naturalmente. Aquí se puso un poco más espeso. Y al aparecer el día 12, entonces empezó a haber una aparición de un hongo de forma muy sólida en la superficie, como lo pueden observar aquí, blanco, como en forma de un talco rígido. Y al día número 15, que fue su último día de observación, pasó de un estado sólido a un estado líquido en goteras, como lo pueden ver en este lado, y desapareció por total el hongo. Entonces esto fue lo que pudimos ver en los 3 cultivos y vamos a pasar con la fase número 2 del experimento. Para esta fase, los materiales que tomamos para el experimento fue una puntilla de acero, papel periódico picado, lodo negro, reciclado de un sumidero que había, una bolsa transparente para tapar el experimento y hojas caídas en el suelo. Bueno,
Entonces, ¿de qué se trata el experimento de la columna de Winogradsky? Es mirar las reacciones que existen entre los diferentes microorganismos en las diferentes zonas, como en la zona aerobia, microaerófila y la zona anaerobia. Entonces, mirar los espacios que adoptan todos los organismos y la relación que hay entre ellos. La preparación, pues se siguieron todos los lineamientos de la guía, el papel picado, se puso la puntilla en el lodo negro, las hojas recolectadas del suelo y se hizo una mezcla homogénea para continuar con el experimento. El seguimiento periódico, pues inicialmente podemos ver el agua que está muy turba, después el precipitado que se forma, aparecieron las manchas negras, apareció una corteza. Aquí podemos observar que el papel periódico empieza a verse en su forma original. Hay unas, como decir, unas evaporaciones de la tierra que se empiezan a pegar en las paredes del recipiente. Hay aparecimiento de las algas, como lo pueden observar, y pasado esto, entonces vamos a responder los cuestionamientos que nos propusieron en la guía. Entonces, inicialmente, ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Pues es porque los organismos reductores de sulfuro, es posiblemente por eso. Su color lo da las precipitaciones de sulfuro en metales pesados tales como el hierro y el manganeso. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Pues esto se da al desarrollo de comunidades microbianas que se caracterizan básicamente por las cianobacterias y las microalgas, que es la parte verde que podemos observar en la parte superior de la columna. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Pues entonces es en la parte inferior, donde existe escasez de oxígeno y es donde se presentan las bacterias anaerobias que presentan y realizan el proceso de fotosíntesis. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Pues la parte de arriba donde existe ventilación, la parte superior donde se desarrollan pues básicamente los microorganismos aerobios. ¿Cuál es la fase microaerofila de la columna? Pues es la fase donde están ambos gradientes de oxígeno y el sulfuro de hidrógeno. Ahí es donde aparecen ciertas bacterias oxidadoras que se alimentan de carbono y de materia orgánica y oxidan el sulfuro de hidrógeno por difusión desde las capas inferiores al azufre elemental. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Pues esto se debe por el sulfuro de hidrógeno y el CO2 resultante del proceso anaerobio que hacen las respectivas bacterias. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de ingeniería ambiental? Pues este ejercicio me sirve para poder identificar los diferentes tipos de bacterias y hongos, protozoos también, que nos pueden servir en diferentes procesos ambientales como cuáles, la bioremediación, biotecnologías aplicables y tratamiento de aguas residuales. Pues en el tratamiento de aguas residuales nosotros podemos observar que existen procesos aerobios y anaerobios para la descontaminación de aguas residuales. Y entonces esto es todo por el día de hoy. Agradezco mucho la atención prestada y muchas gracias. Feliz tarde.